¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches, buenas tardes, no sé cómo Noches. será por ahí. Noches, ahí está, buenas noches. Por lo menos en Colombia, en Argentina, estamos en la noche. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Daniel. Bienvenido. Un gusto estar contigo. Daniel, quise contigo invitarte para hablar sobre este tema tan mágico, me parece a mí, que aún cuesta, a algunos nos cuesta entender también de dónde viene y si será cierto o no será cierto. ¿Y quién mejor que tú para que nos hables un poco sobre las vidas pasadas? Tengo entendido, Daniel, que tú a los 21 años tuviste una experiencia maravillosa. Me gustaría que, claro que muchos de los que ya están aquí conectados te conocen tu historia, pero para los que no, igual como esto queda guardado, sería bonito que nos contaras en resumen qué fue lo que te pasó a los 21 años y cómo fue esa experiencia tan maravillosa que tuviste de poder salir de ti, del cuerpo físico y lograr acceso a otras vidas pasadas. Bueno, primeramente, todo esto comenzó a partir de que en ese momento de mi vida, ese día particularmente, no es que estuviese atravesando nada en particular, sino ese día estuve como reflexionando más profundamente sobre las cosas que hacía en mi vida, ¿no? Las cosas que cualquier joven, cualquier persona hace y lleva adelante, de seguir sus sueños, de construir un futuro. Pero en definitiva, en todas esas cosas que me veía como cualquier persona llevando adelante su vida, me di cuenta que algo que era una constante en mí era el egoísmo, porque todo lo que hacía siempre lo primero que estaba viendo era qué es lo que yo iba a obtener eh, a la hora de involucrarme en algo y qué provecho podía sacar. Y también me di cuenta que medía muchas veces cuando iba a hacer algo si lo que iba a sacar era provechoso, si se justificaba el esfuerzo. Y vi egoísmo de distintos tamaños o dimensiones en todo esto, ¿no? Pero quiero decirles esto porque un poquito haciendo esa reflexión, en definitiva, de buscar ser más sincero en mi vida y no solo estar evaluando mis intereses, empecé a observar que yo no me preocupaba y no hacía nada y no me interesaba hacer algo por los demás, cuando en realidad todo lo que hacía también siempre me relacionaba con otros. Sin embargo, yo no le prestaba atención a lo que los otros hacían. Pero esto tiene importancia porque tiene que ver con una búsqueda de sinceridad que había en mi vida en ese momento, ¿no? Entonces, esa búsqueda de sinceridad fue como la previa, lo preliminar a lo que vendría al día siguiente. Que ese mismo día que hacía esa reflexión, en un momento me incorporo, yo esto estaba sentado de mi frente de la casa de donde moraba, y me incorporo, me paro, y cuando me paro miro hacia un lado, hacia el costado derecho, y veo las montañas, que está en zona de montañas, ahí viven mis padres hoy día, y digo, a esa montaña tengo que subir, así como de la nada, ¿no? Que no fue una voz ni nada, dije, ahí arriba tengo que ir. Y como que ya se venía la noche, así que no lo podía hacer en ese momento, nunca había ido ahí, entonces me fui entre la casa, bueno, llegó más la noche y intenté dormir, dormí entrecortado porque estaba como muy emocionado, como una alegría que me despertaba a cada rato mirando la hora a ver si ya podía levantarme para ir, ¿no? Estaba esperando a que amaneciera. Y bueno, así que entrecortado fui durmiendo hasta que al final llegó la hora que un poco antes de que amaneciera empecé a caminar y bueno, y fui encontrando por dónde subir porque no había un sendero marcado, ¿no? O sea, sabía que tenía que ir a la cima de aquel cerro y entonces más o menos me encaminé por donde debía subir la montaña, abriendo caminos porque no había un camino. Bueno, llegué. Cuando llegué a la cima de la montaña, me senté ahí en la cima como que no sabía qué iba a hacer. Me senté mirando hacia el valle. Claro, uno desde ahí arriba, una magnificencia, ¿no? El paisaje, la belleza, lo natural. A mí siempre me gustó el silencio, así que estaba como en lo que para mí era de agrado.
Y otra vez me puse a pensar en esto, de que yo manejaba las cosas como si el mundo fuese mío, decía yo, ¿no? Es decir, como que manejo las situaciones, siempre tengo que salir yo con ganancias y no me interesan los Muy demás. Entonces me di cuenta egocéntrico. que muy egocéntrico. Y cuando miraba en la relación de una pareja, en la relación, en el contacto con los amigos, en el contacto con las personas para las que podía trabajar, es decir, en cualquier situación veía ese egocentrismo, ¿no? Y no me pareció bueno, porque me di cuenta que no hacía nada por los demás. Pero mientras hacía esa reflexión ahí ya sobre la montaña, y mirando el valle, ahí debajo, yo decía, pensar que la gente que está ahí ni me ve, o sea, soy tan pequeño y yo me creo tan grande, me decía yo, ¿no? Como que fuese tan importante. Y mientras hacía esa reflexión, delante mío, a corta distancia física, se empezó a proyectar una imagen, un video, digamos así, de gente reunida donde en el centro de ellas hablaba alguien. Ese alguien que hablaba, yo lo escuchaba con claridad y lo que decía era justamente de índole espiritual y de autosuperación en definitiva, ¿no? Hablando de las cosas que teníamos que ir dejando de lado y bueno, pero me atrapó lo que decía. Era como que pasé a ser un oyente más ahí. Pero los observaba desde el aire, como que si estaba sobrevolándolos a ellos. Cojo con los ojos abiertos, ¿no? No fue en estado de una meditación, ojos cerrados, ni nada. Es decir, los ojos abiertos los miraba. Y cuando me voy moviendo sobre el aire ahí, observándolo, veo en un momento que el rostro de la persona que hablaba, porque me pongo así como me ubico de frente, todas las personas, incluido quien hablaba, con capuchas, las cabezas así Ajá. cubiertas, era la noche, prácticamente ya era la última luz del día, y veo que era mi rostro. No era este rostro, era otro rostro, era un varón, pero yo sabía que era yo. Pero no me llamó la atención ni me pareció algo extraordinario, lo tomé con mucha naturalidad. Ujú. Para esto es que yo jamás en mi vida, en esos momentos, había escuchado hablar de reencarnación, jamás en mi vida, por ende, de vidas pasadas ni nada de esto, no tenía noción del tema en lo absoluto. Por eso yo también pasé mucho tiempo con esa experiencia como algo personal, en la cual en algún momento que pude confiarle a alguien, me dijo qué es lo que había pasado, pero yo en el momento no podía decir, recordé mis vidas pasadas. Entonces lo fui viviendo como con mucha naturalidad y ninguna contaminación intelectual sobre el tema, no tenía lectura, no tenía información, solo lo viví, o sea, se proyectaba y yo lo observaba. Y lo que decía ese personaje que estaba ahí, que hablaba, eran fragmentos, por supuesto, ¿no? Porque uno no puede recordar las vidas que llevaron años en fracciones de segundo. Entonces, eran fragmentos de distintas vidas por las que fui recorriendo. Pero esos fragmentos que se hablaban, porque siempre yo estaba en el centro hablando, era el personaje que más se destacaba, claro, era mi visión, ¿no? Y siempre hablándole a las personas sobre temas espirituales. Y lo que hablaba de estos temas espirituales en mí como que liberaban mucho conocimiento. Era como si fuese un fragmento de algo que estaba como sacado de un contexto. Y Ajá. cuando hablaba ese fragmento, llegaba a mí el contexto. Entonces como que esa era una pieza que terminaba de armar el rompecabezas. Y se llenaba, era como de información, algo que verdaderamente es como que si parece provenía de todas partes, ¿no? Algo muy amplio, muy rico así con información. Y así se fue sucediendo esto de ese lugar que fue el principio, la primera visión
era entre unas calles muy angostas, con casas muy rudimentarias, después pasó a ser en un desierto, y así en distintos lugares, en cuevas, en bosques, en distintos lugares, siempre estaba hablando con distintos rostros. Yo sabía que eran distintos tiempos, las vestimentas, todo concordaba con los tiempos de miles de años, ¿no? Vi mi muerte, la viví, lo sentí, yo sentía lo que sentía ese personaje que observaba, sentía el frío, sentía dolor, sentía angustia, sentía, bueno, todo lo que, lo que sentía lo sentía yo, repercutía en mí. Bueno, esto duró muchas más horas de lo que yo imaginé. No me di cuenta, se me fue el tiempo ahí en la montaña, hasta un momento en el cual ahí presté atención a lo que a mí me pasaba, es decir, como Daniel que estaba sentado en la montaña, como que volví al mundo y sentí un dolor de cabeza enorme y entonces dije, basta, no puedo más, porque yo siempre vi en varias ocasiones se aparecía así como se me hacía visible alguien que había parado atrás mío hacia mi derecha, detrás de color vestido de blanco, que yo entendí que era él que de alguna manera estaba facilitando eso, pero yo estaba tranquilo, él estaba siempre quieto ahí detrás. Entonces yo dije, basta, no puedo más, como que le decía a él que terminara con esto porque me dolía mucho la cabeza. Por un lado, la cabeza me explotaba, pero por el otro se me venía la noche y tenía que bajar la montaña, se me pasó el día de luz ahí arriba. Entonces me empecé a acelerar para bajar la montaña y de camino mientras bajaba iba recordando ciertas cosas y cuando las tomaba otra vez con el recuerdo, otra vez se abrían como entraba dentro de otros contextos o más amplios o más ricos y más información y entonces otra vez me aparecía el dolor de cabeza ese intenso, ¿no? Como que entraba mucha información. Bueno, lo volví a dejar. Cuando llegué a mi casa no había nadie en mi casa porque mis padres, mi familia se había ido a 800 kilómetros de distancia, no a la casa donde había nacido, así que estaba solo. Causalmente, podía vivir la experiencia sin que nadie ni me preguntara, ni tuviese que estar contando nada, y lo pusiera a hacer abiertamente. Y empecé a tener experiencias ahí mismo, en ese mismo momento, ya durante la noche, de salirme del cuerpo, de que se me aparecieran seres que se me aparecían físicamente, me saludaban, y bueno, cosas que pasaban, ¿no? Cosas que pasaban en el aire, que yo las veía, que se movían. Empecé a ver otras cosas que no solía ver. Bueno, para eso era un alboroto en mi cabeza, en mi vida, y no sabía con quién hablar y compartir este tipo de cosas, ¿no? Al poco tiempo, estoy tratando de hacerlo lo más corto posible, pero al poco tiempo me encuentro, sí, ya en un estado en el que estaba buscando yo meditar, es decir, serenar la cabeza sobre todo, y en esa meditación de repente me aparezco dentro de unas cuevas y estaba con un anciano que yo lo entendí como Dios, pero no es como ese Dios que a lo mejor uno se imagina, no sé, omnipotente, omnisciente, así con esas dimensiones. Era una forma humana, es decir, un anciano que de estatura era un poco más bajo que yo, es decir, a lo que uno puede expresar físicamente, vestido de blanco, con su barba blanca y pelo blanco lacios, yo le prestaba atención a los detalles, ¿no? La barba muy larga y su cabello largo, y tenía un bastón en la mano, ¿no? Y él me hablaba y me decía que era el tiempo de despertar y de comenzar con mi labor, la que yo me había comprometido antes de venir aquí en la tierra. Yo lo escuchaba, no cuestionó, decía, yo no emitía palabras, le estaba escuchando. Y mientras caminábamos ahí por la cueva, ¿no? Entonces llegamos a un momento en donde él se detiene, que es el borde de la cueva, ya estábamos por salir al exterior. Afuera estaba nevado, ahí donde estábamos, y yo me pongo delante de él, como yo fuera de la cueva y él dentro, y al lado de él había dos seres muy altos, mucho más altos que nosotros, que de blanco también, y los dos
de a uno se inclinan hacia mí así para entregarme algo, me lo entregan, yo lo tomo, los dos objetos, y me dicen que me pertenecen espiritualmente y que tenía que retomarlos, porque era el tiempo de ese despertar aquí. Y entonces me dice, ve, me apoya la mano en la espalda al momento, yo quedo mirando para afuera cuando él termina de hablar, me apoya su mano derecha en la espalda y me empuja un poquito y me dice, ve, vuelve a la tierra. Y entonces yo empiezo a caminar por afuera en la nieve, por supuesto estaba en astral, ¿no? Estaba en otro plano, Ujú. pero camino y llego al borde y miro hacia abajo, un valle verde allá abajo, acá en la altura había mucha nieve, y, y digo, yo tengo que volver, yo a la tierra tengo una misión. Él me decía que era un sacerdocio mi vida, o debía ser, entonces digo, no puede ser. Digo, si yo soy un electricista, es decir, yo no tengo estudio, yo qué voy a hablar, qué iba a decir. Entonces, bueno, salí de esa experiencia y volví otra vez al cuerpo. A los pocos días, y con esto ya termino este relato, otra vez en meditación, cierro los ojos y casi apenas cierro los ojos, no pasó mucho tiempo, pocos segundos que los abrí. Y cuando abro los ojos, estaba en el desierto. Entonces me llamó un poco la atención así en el primer momento, pero me quedé expectante mirando, porque yo sabía que estaba sentado en una roca, pero a la vez ahora estaba en el desierto, entonces era consciente de lo que pasaba, ¿no? Mm. Pero no sabía qué podía esperar o qué esperar de esa situación, así que solo miraba alrededor la arena, con sus desniveles, las dunas, y iba mirando así todo el panorama, y cuando estoy mirando hacia mi lado izquierdo, siento que del lado derecho me hablan, y cuando me hablan vuelvo la cabeza a ver quién me hablaba, porque yo había mirado y no había nadie, y de repente me hablan, y cuando veo quién me habla era Jesús. Lo reconocí inmediatamente y me dio una alegría enorme verlo y quise correr a abrazarlo, porque la sensación fue del amigo que no veía hacía mucho, una cosa así, como que quería abrazarlo, ¿no? No era el Maestro Jesús que había que ir a adorar, era un amigo, así era la sensación. Y cuando tengo ese impulso físico de ahí donde estaba parado en la arena, él también estaba ahí, de ir hacia él, ahí presto atención a que me estaba hablando, porque me llevó la emoción a querer ir a abrazarlo. Me estaba hablando y cuando lo observo veo que él no movía la boca, se sonreía levemente y me miraba y me hablaba y no movía la boca, yo lo escuchaba perfectamente. Y entonces lo que él me decía, le empecé a prestar atención, era lo que me había dicho el padre, ¿no? Que venía con una misión. Él me lo decía con sus palabras y bueno, con otros condimentos, pero era Ujú. básicamente lo mismo, que era el tiempo de comenzar ya. Entonces yo en un momento dije, esto no puede ser. Empecé a pensar yo por dentro mío, no emitía Ajá. voz, sonido. Digo, esto no puede ser. Esto es una imaginación mía. Eso no debe ser Jesús, debe ser mi orgullo que se disfrazó y me quiere hacer creer que yo tengo una misión, que tengo una labor que cumplir. Si yo no soy nadie, decir, ¿qué voy a hacer yo? Que yo no tengo nada diferente a los demás. Soy igual a todos. Entonces, todas estas evaluaciones las hacía en función de mi limitado conocimiento, porque me imaginé que para comunicar había que tener conocimientos, experiencia, un camino transitado, estudio. Y yo no tenía ningún estudio, yo hice solamente la escuela primaria, nunca me gustó leer, nunca me interesó ningún tema en particular, entonces digo, no daba ese perfil para mí. Y entonces, mientras yo hacía esa reflexión, me vuelve a hablar Jesús, porque yo dejé de mirarlo y como que miraba hacia adentro mío, a ver si yo veía orgullo, ¿no? Como que Ajá. buscaba de mirar. Y entonces él me dice, sí, y me habla otra vez, y lo miro y ahí sí está hablando y mueve la boca. Y cuando lo observo, lo vuelvo a mirar, ya no estaba solo, había detrás de él una cantidad de seres vestidos de unas ropas de unos colores impresionantes. Él estaba de blanco delante de todos, todos estaban detrás de él,
todos mirándome a mí como si me miraban por detrás de su hombro, así, y él se ríe y me dice, y torce la cabeza y me dice, sí, me dice, ve y hazlo. Y entonces, como diciéndome, sí, es lo que te he dicho. Entonces yo dije, bueno, si lo dice Jesús, Él es el maestro. Él sabrá por qué lo dice. Yo no me negaba a hacer lo que me decía. Lo que pasa es que no me creía estar en condiciones, capacitado para hacer lo que me pedía, porque entendí que para poder comunicar tenía que tener estudio, si no que voy a comunicar, ¿no? No lo entendía, después entendí con el tiempo, pero ahí yo salí porque empecé a caminar en el desierto buscando mi destino, el de cumplir con lo que debía hacer. Salí de ese estado de meditación. Después me fui encontrando con otros seres que resultaban ser también maestros. Con el que más frecuentemente me encontraba, con el maestro Kutumi. Pero yo no sabía que era el maestro Kutumi, porque nunca en mi vida había escuchado, ni se presentó con un nombre y un apellido, ¿no? Yo digo, era alguien con barba como yo, parecíamos parecidos, haciendo cosas, moviéndonos asistiendo a gente en necesidad, así. Yo me sentía bien haciendo eso. Pero en definitiva, con el tiempo fui tomando conciencia de, bueno, de esto que hoy es el tema, las vidas pasadas, que recordé esas vidas pasadas que había tenido y a la hora de ir recordando, justamente fue incorporándose a mí la memoria espiritual. Entonces, con el tiempo pude entender que lo que venía a hacer era compartir lo que fui adquiriendo y experimentando a través del tiempo. No era nada que estudié en esta vida, sino que era la experiencia de tantas vidas y a la vez también, bueno, toda una experiencia que he tenido aún fuera de la forma física en otros planos. Entonces, todo eso ¿para qué? Para de alguna manera tratar de traer claridad ante muchos temas y muchas cosas que aquí se hablan, que se hablan desde las creencias y que muchas personas afirman como con seguridad, con certeza, pese a que es una creencia, porque no tienen la seguridad, porque no tienen la experiencia personal. Entonces, eso genera confusión. No está mal que uno crea, porque el hecho de creer a uno lo acerca a algo que es desconocido, pero la creencia nos tiene que acercar o impulsar o apoyar, ser la fuerza para poder alcanzar esto y que se convierta en una realidad en nosotros para que deje de ser una creencia. Entonces, la única manera de dejar de creer que esto es agua es probarlo y comprobarlo. Sí. Entonces, cuando lo compruebo ya no creo más, ahora afirmo lo que es. Entonces, esto yo se los digo con la fe. La fe tiene ese propósito, por eso tiene existencia y un propósito la fe, ¿no? No es una cosa, es una entidad. Entonces tiene el propósito de conducir hacia esos mundos invisibles al ser humano que se basa y se apoya en los sentidos físicos, que no pueden contactar ese mundo. Entonces la fe le lleva a creer y la creencia se debe de volver cada vez más fuerte, es decir, cada vez mayor debe de ser la fe. Y cuando la fe cobra el tamaño suficiente, se convierte en un impulso que nos acerca y nos conduce hacia aquello que creemos. Entonces, nos movemos hacia aquello y cuando lo comprobamos es en donde afirmamos. Y cuando afirmamos, confirmamos, es en donde nos volvemos individuos que pasamos de habiendo tenido fe, creyendo, ahora somos personas que damos fe de lo que es. Entonces, eso para mí era parte de mi labor, ¿no? Es decir, lo que fui entendiendo, de compartir esas experiencias que tuve y lo que venía haciendo, en definitiva, es lo que pude ver. Lo venía haciendo de hacía tiempo, yo no lo sabía, y ahí fui entrando en el tema y después empecé a compartir con algunas otras personas también, ¿no? Buscadoras, estos temas, y ahí fui viendo esto, que era y es parte de mi labor. Muchas personas hablando de cosas que han leído y que deciden creer, porque es como que hoy, sobre todo en aquel momento en que yo viví todo esto, en el año 84, no existía el Internet, y hoy
que está el Internet, las personas buscan y se identifican con aquellos que están en sintonía con lo que ellos piensan, y piensan que esa es la verdad porque encontraron a alguien que dice lo mismo que ellos piensan, pero no precisamente eso es la verdad, ¿no? Si yo decido creer que en lugar de agua esto es otro líquido, puedo creerlo, pero en definitiva no es porque yo lo crea que lo va a convertir en aquello que creo. Bueno, lo mío pasa un poco por compartir desde mi experiencia y tratando de ser claro, de que quede claro el porqué de las cosas, ¿no? Bueno, el tema que nos trae hoy es Sí, dar las vidas pensar. pasadas, pero me parece maravilloso y de hecho siento que de verdad fuiste el invitado ideal para este tema que quería tocar, porque desde tu experiencia nos estás contando lo que viviste, porque una cosa es, no, sí, yo estudié tal cosa y soy, sí, y hago regresiones, pero no, pero es que esa experiencia que tuviste tú, te cuento que yo me he hecho regresiones, por ejemplo, he ido a vidas pasadas, pero de una manera totalmente diferente. Entonces yo siento también que hay diferentes caminos para lograr llegar a esas vidas pasadas. Sí. Hablamos de regresiones a través de la hipnoterapia, por ejemplo. Hablamos de consultar registros akáshicos. Lo tuyo, la verdad, cuando yo escuché tu historia, yo dije, wow, o sea, yo quiero ser así. Me parecería lo máximo, pero definitivamente es un don, o sea, eres un elegido. Yo no sé, no sé, es que no sé ni siquiera qué palabra poner a esa experiencia que tú tuviste. Eh, si yo tuviese que, nadie me pidió un consejo, pero si tuviese que dar un consejo, no pediría que lo busquen, porque uno no va a recordar solo lo que quiere recordar. Y no es algo que es como anecdótico y a la vez que uno pueda salir a contarle a los demás. Primero porque no cualquiera lo cree ni lo entiende. Y después que las cosas que uno vivió, no las vivió como una película que uno puede ver por TV, sino que uno fue parte de eso, porque fue el personaje principal en la vida de uno, lógico, uno mismo. Ahora, uno sintió frío, sintió hambre, sintió dolor, pasó necesidades, tuvo crisis, muchas veces propinó maltrato a otras personas, muchas veces uno fue maltratado. En mi caso, la mayor parte de las veces que mi vida terminó en esta tierra, terminó a manos de otras personas, justamente por los temas que hablaba, que no eran del agrado, del Mm. beneplácito de todos, porque siempre ha habido algún tipo de estructura de creencias espirituales que anterior a estos tiempos que estamos conociendo la libertad, no había tanta libertad para poder expresar y libertad de creencias. Entonces eran cosas impuestas y cuando alguien aparecía a hablar lo que muchos no se animaban o desconocían o no estaba escrito, es en donde era como un revolucionario. Pero bueno, Sí. mi vida. Pero cuando uno recuerda, llegan muchas cosas a la vida de uno que cuesta procesar. No nos vayamos a las vidas pasadas, quedémonos en esta. ¿Cuántas cosas y experiencias tenemos en esta misma vida, con los años que tenemos de vida, que nos cuesta dejar atrás? Experiencias que no fueron tan gratas, cosas que a lo mejor se frustraron, esfuerzos que hicimos y no llegamos a alcanzar lo que buscábamos. Y todo eso a veces son como decepciones, dolores, penas que vamos cargando, culpabilidad que sentimos sobre cosas que hicimos, ¿no? Nos cuesta tal vez sobrellevar esto, lo vamos haciendo como podemos y de la mejor manera posible, pero más allá de eso, cuesta sobrellevar el presente o el pasado de esta vida actual. Si le sumáramos todo lo otro, no se imaginan los conflictos que se arman y que se generan. Si uno no está en orden para poder manejar y procesar esa información como algo que fue parte de la vida de uno, pero que no me tiene que afectar al día de hoy a la hora de estar haciendo los análisis que tengo que hacer o de tomar las decisiones que debo de tomar. Entonces, es una bendición cuando uno lo toma, lo siente y lo vive de esa De manera. esa manera, Pero, claro. claro, yo les quiero decir esto, que también
puede llegar a convertirse en una maldición. No tiene el fin de ser una maldición, recordar nunca. Pero si uno no sabe procesar sus emociones, sus recuerdos, la realidad, uno empieza a entrar en contacto y a manejar información de otros tiempos. Y eso hay que también traerlo a esta realidad y a este presente, hay que adaptarlo al tiempo moderno en el que estamos viviendo. Hay que tener un orden, es decir, un alineamiento entre el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, para que todos manejen la información de una manera alineada y equilibrada. Porque a lo mejor físicamente fue como que vi una película, pero mentalmente no puedo entender qué es lo que estuve viendo. Y emocionalmente me afectó cuando me lapidaron, me Claro, agarraron con claro. piedra. Entonces, ¿cómo proceso eso? ¿Será una bendición o puede convertirse en algo que es dañino? Ahora, naturalmente, el ser humano no tiene acceso a esas memorias de la vida pasada, naturalmente. Ujú. Uno quiere buscarlo, uno se interesa muchas veces porque se enteró que esto existe, uno cree en esto y quiere buscarlo, pero a veces esa curiosidad de querer entrar en algo que la naturaleza no nos permite acceder así libremente, puede tener consecuencias que a lo mejor son difíciles después de sobrellevar y de encarar, ¿no? Sí, sí, y sabes que a veces, bueno, y acá dice una pregunta que a veces las herramientas, las personas buscan ayudas para acceder a vidas pasadas como la hipnoterapia, como las regresiones o abrir registros akáshicos por curiosidad o por moda, porque mi amiga se lo hizo y le dijeron, ay, yo también quiero ver qué me dicen. Y esto es algo Claro. tan serio y tan de tanto respeto, me parece a mí, ¿no? Siento yo que, que no es un juego y que también el terapeuta o la persona que lo vaya a hacer también debe ser un buen guía para poder, lo que tú decías, no decir, bueno, listo, ya se acabó, que estés muy bien, chao, ¿no? Es decir, esto que acabaste de sentir, de vivir, esa vida donde fuiste, como, o sea, es una terapia completa y es importante también que siento yo, no sé, que vayan donde un profesional, las personas que estén capacitadas para eso, porque también agarrar todo por moda, que es costumbre, y hoy en día en esta época, pues la moda es ir a tomar honguitos, entonces nos vamos a tomar honguitos, o el yagé, entonces nos vamos todos para el yagé. Y de verdad que le perdemos como el respeto a estas cosas tan sagradas que pues después podemos terminar muy mal, como dices tú, muy confundidos, y ahora con esta información, ¿yo qué hago? ¿No? Claro. Con constelaciones familiares también, ¿no? Salió una película, entonces todos a constelarnos. Y qué hago yo con esto? Entonces, siempre como buscar guía profesional o personas que estén capacitadas también y no hacerlo por modismo, sino porque realmente el alma yo siento que uno recibe un llamado del alma, ¿no? También, a ver si es necesario buscarlo o no. Yo quiero hacerte una pregunta, Daniel. Desde tu experiencia, bueno, es que yo leí que tú hablas mucho con el maestro Kutumi, pero estuve leyendo sobre el maestro Kutumi porque pues tampoco es que conozca mucho de él, de Jesús sí, pero de Kutumi casi no. Y los maestros ascendidos tienen, tienen otras vidas, o sea, han vivido más veces. Tengo entendido que el maestro Kutumi fue Pitágoras, fue San Francisco de Asís, también pasó por la vida de Leonardo da Vinci, de Simón Bolívar. No sabía, bueno, no sabía hasta cuando leí, no sé, por eso lo quiero verificar contigo, a ver tú qué nos puedes pasar sobre esta información, si los maestros ascendidos vuelven a encarnar nuevamente. Eh, Tiene que ser necesario porque un maestro tiene discípulos y los discípulos normalmente, para un maestro ascendido, los discípulos todavía están obligados por las leyes kármicas a reencarnar. ¿Por qué obligados? Porque todavía no han terminado la escuela, es decir, no han terminado de aprender todo lo que deben de aprender. Primero uno empieza a querer aprender todo el significado, la existencia o el porqué de lo que a uno le rodea, pero en la medida que va avanzando un poquito más como alumno y uno se vuelve más comprometido con la búsqueda del conocimiento, empieza a entrar dentro del mundo del discipulado, es decir, de aquel que se compromete con la enseñanza, no la toma solo porque está de moda o cuando tiene ganas y de rato se olvida. Empieza a darle más importancia y más trascendencia.
entonces empieza a buscar el espíritu presente en todo aquello que le rodea. Pero sobre todo empieza a volcarse hacia el interior. Y ya no está solo viendo lo que le rodea a través de sus sentidos, sino que está viendo también cómo todo eso repercute en su interior. Entonces está viendo el interior, cómo se afecta, ¿no? No es lo mismo pasar junto a un animal que está muerto hace tiempo con el olor putrefacto a pasar cerca de una rosa, ¿no? No tenemos la misma reacción, no hay la misma reacción interior. Entonces, no solo reacciono cambiando la expresión del rostro, sino que también pienso, es decir, qué olor, qué desagradable, qué cosa tan fea, voy a apartarme lo antes posible. Y cuando la rosa no, qué belleza, qué exquisitez este perfume, esta fragancia, qué dulce la naturaleza, qué sabia. Bueno, pero en definitiva, eso que se expresa en mi interior tengo que conocer, es decir, qué es lo que hay en mi interior, cuáles son los receptores de todo esto y cómo lo proceso, porque todo eso de alguna manera va marcando y condicionando mi vida. Entonces, bueno, por eso, no quiero hacérselo tan largo, es que están las leyes kármicas que están asegurándose, y no hay manera de poder evadir, de que todos los alumnos asistan a clase en esta escuela de la vida y que reciban sus lecciones. Y muchas de las lecciones que tienen que recibir los alumnos, porque es así, el primer maestro con el que se encuentra el ser humano es el problema. Ese es su primer maestro. El Sí. problema no viene a complicarle la vida, el problema viene a enseñarle a resolver, viene a ponerlo en situación de tener que usar su inteligencia y buscar conocimientos para poder con su inteligencia construir una solución, encontrar una solución, resolver, es decir, a través del entendimiento, porque cuando yo me involucro con el problema, lo puedo comprender y puedo llegar a sus raíces y puedo resolver y puedo entonces de esa manera erradicarlo. Entonces, el problema lo busca primero a uno como maestro, ¿no? Muchas personas huyen de los problemas porque quieren tener una vida sin problemas. Sí. Entonces, una cosa es que yo mire para otro lado y evada los problemas, y otra cosa es que yo cuide lo que estoy haciendo y no cree problemas. Si yo en mi presente Mm, no creo problemas, no me voy a encontrar con problemas ni me van a perseguir. Pero si yo en mi actitud egoísta estoy creando situaciones por pensar solo en mí que generan problemas a otros, por ejemplo, o voy dejando problemas detrás que yo no quiero ver, no asumo, eso me va a perseguir, porque en realidad, ¿por qué me persigue? Y porque soy el creador, el generador, y me está queriendo hacer ver lo que he hecho, ¿no? claro. Entonces, por eso llega el problema. Ahora, en ese proceso hay muchos discípulos comprometidos, los cuales, ya sabiendo tener un maestro y formando parte de un ashram y de un discipulado, que deben de cumplir en la tierra con las labores que en la hermandad blanca se les asignan los maestros. Entonces, un maestro no le pide a un discípulo lo que no puede dar. Es decir, jamás le confía el conocimiento que no está capacitado para asimilar un Ajá. maestro. Jamás le va a estar pidiendo algo que él no esté en condiciones de dar. Un maestro no ordena. Un maestro con su luz lo puede ayudar a uno a ver lo que uno tiene en el interior a disposición, lo que uno tiene también en su interior que resolver. Es decir, la luz del maestro, a ausencia de la luz propia, la luz del maestro nos ayuda a ver con claridad las cosas como están, el orden y desorden en el que podemos vivir. Entonces, eso ayuda muchísimo. Ese trabajo personal del discípulo es el que él lleva adelante en la vida diaria y cotidiana, y de esa manera también está asistiendo a la sociedad de la que forma parte. Entonces, los maestros se apoyan y se basan más en sus discípulos para cumplir con sus misiones. Ocasionalmente, cuando no hay ningún discípulo que esté en condiciones de cumplir con una labor que es muy específica, que solo el maestro puede cumplirlo, es cuando él tiene que venir y encarnar, porque nadie puede cumplir con esto que solo él puede encarnar.
porque la verdad que sea que tiene que transmitir y llevar al mundo, él la encarna en sí, es decir, la hace parte de su espíritu y la trae cuando encarna y la expresa a través de sus acciones, es decir, no solamente de los hechos, sino del verbo, es decir, todo lo que Ujú. sale de él es esa verdad y esa enseñanza que viene a traer al mundo. Entonces, sí que encarna. A ver, si un maestro no encarnara, no cumpliría bien sus funciones de maestro, porque el maestro tiene que enseñar a los alumnos, y esta es la escuela, es donde están los alumnos. Entonces, tiene que ocasionalmente encarnar. ¿Pero por qué digo ocasionalmente? Porque el maestro no deja de trabajar en la escuela porque no está físicamente, ¿no? Está Ujú, en claro. el lugar en donde él se encuentra también trabajando, supervisando, apoyando en actividad constante, pero en determinados momentos de la humanidad y sobre todo muy recientemente en la historia se ha dado de la encarnación de varios maestros. Muy recientemente digo porque la humanidad está por dar un paso importante, por eso también tantas crisis que se van generando en ella, ¿no? Entonces, ellos han ido viniendo para poder activar esos centros que están en la conciencia de cada espíritu, en el corazón. Y sobre todo, esto trae luz, es decir, que pueda la humanidad ver, aunque más no sea por la luz de los maestros, lo que está ahí detrás de los velos, que mucha gente no ve y porque tiene miedo, es decir, le teme a lo que está en la oscuridad. Y lo que está en la oscuridad es lo que hay que conocer. Es decir, la conciencia se expande desde la luz que somos hacia la oscuridad que nos rodea. Entonces, cuando esa luz va creciendo y va abarcando y alcanzando esa oscuridad, es que la conciencia se va expandiendo, porque Ujú. cada vez es mayor el campo que uno abarca y mayor es el conocimiento que uno va adquiriendo. Y mayor es la tranquilidad y la seguridad, porque lógico, ya no estoy temiendo, ahora lo conozco. Claro. Entonces, ahora aprendo y sé cómo administrarlo. Entonces, sí, los maestros encarnan. No, no es algo que les agrade a los maestros encarnar, pero Sí. porque, no, claro, porque desde lo humano muchos dicen y claman porque vengan maestros, pero los maestros están sabiendo muy bien que los humanos tienen la costumbre de querer dar órdenes y de cuestionar. Entonces, si el maestro va a decir lo que el alumno quiere escuchar, va a ser su maestro. Si el maestro va a decir lo que a él no le gusta o le va a modificar lo que él cree, entonces lo va a cuestionar que si es maestro o no. Entonces, el maestro dice, ¿para qué ir a hablar con un necio? Es decir, si en cuanto se les muestra lo que no ven, lo niegan. Las personas niegan lo que no ven, ¿no? Hay muchas personas que están negadas a la existencia de otras vidas, de los ángeles, de Dios, están negadas a Con, todo con lo que no ven. Y con si el dicho están de negadas, ver para creer. bueno, pero por ejemplo, la riqueza del maestro está en todo lo que a uno nos reveló, es decir, todo lo que tiene para contarnos cada día de clase, ¿no? Entonces, si nosotros solo nos vamos a afirmar en lo que conocemos hasta ahora y vamos a ponernos a negar en lo que nos pueden revelar que era desconocido, ¿para qué queremos un maestro? Ujú. Entonces, por eso existe este axioma, ¿no? Es decir, uno está preparado, el maestro aparece. Entonces, uno se tiene que preparar como discípulo para que el maestro aparezca. No es que porque aparece el maestro uno automáticamente se convierte en discípulo, ¿Y cómo porque hacemos? Perdóname, ¿y cómo hacemos? Acá hay una pregunta muy chévere que dice, ¿cualquier persona puede llegar a ser un maestro? Y bueno, el pregunta si devenir, Jesús es un maestro. por supuesto. Jesús es un maestro de maestros. Sí, Sus sí. discípulos son maestros. Claro, porque Jesús es el director de rayo. Él dirige ese rayo que de alguna manera se centra, y a eso vino a la tierra, a transmitirle a la humanidad y a sembrar en el corazón de todo ser vivo en lo que es la devoción hacia los ideales del ser, es decir, los ideales superiores. Entonces eso es lo que él vino a sembrar y ahí quedó que va creciendo todavía. En algunos ya da frutos,
Ujú, pero en muchos sigue creciendo y en muchos todavía no germinó. Es decir, no es que tomó en todo, pero es una escuela. En la escuela hay grados y en esta escuela hay alumnos que están en kinder y hay otros que están en secundaria y otros ya facultados. Es decir, hay distintos grados de conciencia y de desarrollo. Entonces, no en todos prende de la misma manera la enseñanza, ¿no? ujú. Daniel, bueno, entendiendo de que hay un plan del alma, ¿sí? Nosotros programamos nuestra vida, bajamos, encarnamos y cumplimos una misión y bueno, con nuestros aprendizajes. Pero ¿qué sentido tiene que nosotros morimos, volvemos y encarnamos, volvemos? ¿Cuántas veces hay que encarnar? ¿O eso es infinito? ¿O esto no se va a terminar nunca? ¿O cómo es el cuento ahí? Porque es que uno escucha tantas fuentes, ¿no? Que unos dicen que no, que entonces otros que para el cielo, para el infierno, que ahí se queda, que hay que esperar a que llegue el Maestro Jesús para que el polvo que te volviste vuelvas y resucites. Yo lo hablo muy así porque de verdad que uno, entonces uno dice, ¿a quién le hago caso en serio, no? Con lo que más te le resuene, siento yo. Pero, ¿qué sentido tiene si somos luz, si somos fuente divina, si somos el amor del Creador, bajar aquí a sufrir, a vivir la pobreza? ¿Qué sentido tiene? Y volver, bueno, entonces aparte de eso, hablamos de que qué karma, eso se habla mucho entre las personas que uno escucha, ¿no? En la calle, dice, ¿qué karma el mío con este señor? ¿Qué karma el mío con mis hijos? ¿No? ¿Yo qué karma estoy pagando? Eso es una frase muy, Sí. muy típica de muchas personas. ¿Qué tiene que ver el karma? Mi pregunta es, una en muchas. ¿Qué tiene que ver el karma con el tema de la reencarnación? ¿Y por qué reencarnamos una y otra vez y hasta cuándo vamos a encarnar? O decimos volver, o decimos ya no queremos encarnar más. ¿Qué pasa ahí? Eh, si uno pudiese decidir no encarnar más, entendiendo que esto es una escuela y uno viene a aprender, ¿cuándo sería el momento de no encarnar más? Entiendo que cuando uno ha aprendido lo que tiene que aprender en esta escuela. Porque si uno va a querer dejar de encarnar porque le molestan ciertas cosas, ciertos compañeros en la escuela, o el trato que le dan, o discriminaciones, o esfuerzos que tiene que hacer en este mundo y uno no quiere venir, es donde uno va a aprender. Entonces vos dijiste algo importante que de ahí habría que partir. Dijiste, ¿por qué si siendo luz venimos a tener que estar padeciendo, pasando, reencarnando? ¿Cuántas veces, no? Claro, lo que pasa es que somos la imagen y semejanza del Creador, solamente que no conscientes de nuestra existencia, de nuestra grandeza y de todo lo que potencialmente hay en nosotros. Es decir, venimos a la existencia como un bebé recién nacido que tiene que ir desarrollándose, ir creciendo para ir tomando contacto con el mundo que le rodea, tomando conocimiento de la realidad de su existencia, de sus necesidades, de cómo eso que necesita poder encontrarlo, de cómo movilizarse para llegar, de cómo distinguir, de distinguir qué está bien y qué está mal, ¿no? Cuando tiene hambre, saber distinguir la valla que es venenosa de la que es saludable y es alimento. Hay cosas que experimentar. Si uno se mantiene desde la distancia sin haber hecho experiencia, simplemente observaría el panorama, el paisaje, la belleza de la creación, pero no comprendería sus orígenes y el porqué de toda esa evolución y esa diversidad de formas de vida. Entonces, Ujú. ¿cuántas veces hay que venir? Todas las necesarias. ¿Qué es todas las necesarias? No hay un número. Eso dependerá de lo aplicado que es el alumno. Es decir, cuando uno presta atención a la enseñanza y la asimila y empieza a amar el recibirla y sobre todo comienza a amar el compartirla, porque es lo que principalmente falta en esta escuela, las personas que se sientan ansiosas por llevar a la práctica lo que aprenden, no que estén queriendo aprender cada vez más, que estén más atentos a ver cómo pueden compartir lo que saben. No, porque a Dios no le preocupa lo que ignoran sus hijos, lo que más le preocupa es que no ponen en práctica lo que saben. Entonces, uno comprueba lo que sabe cuando lo pone en Claro. práctica.
Es decir, así se toma conciencia, cuando llevo a la práctica lo que entendí intelectualmente en un momento. Son procesos que llevan tiempo. Estamos hablando de la imagen y semejanza del Creador que somos, el amor que encarna en nosotros, que no se manifiesta a través nuestro en todo momento. Entonces, estamos trabajando para conseguir ese equilibrio, pero ese equilibrio ese es un esfuerzo personal, de ir quitando todas las impurezas que hay en nosotros para poder que se manifieste la pureza que en esencia somos. Y esa pureza cada vez es mayor porque también estamos tomando conciencia a la hora de diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Pero cuando empezamos a diferenciar y a poner lo que en un lugar lo que está mal, en otro lugar lo que está bien, es que vamos entendiendo que hay algo que está más allá aún de esto, del bien y del mal, que es la justicia. Es decir, lo justo está más allá del bien y del mal. Dios es justo, no es bueno, es justo. Entonces, una persona buena puede que le regale al que no tiene nada. Dios es justo, no regala. Todo obrero es digno de su salario. Entonces uno se tiene que esforzar. Son parte de las cosas que hemos venido a aprender. Y a veces hay que venir vida y tras vida. Jesús cuando estaba vivo, hace 2000 años cuando vino, él decía, ¿no? Es decir, no solamente que no saldan la deuda, el karma que traen, sino que se van con más de que trajeron. ¿Pero por qué? Porque las personas se olvidan, es decir, en su espíritu de lo que van aprendiendo. Y eso está grabado en el alma, no es que tienen que recordar la vida pasada. Si yo hoy tengo que, no sé, sumar o restar o hacer algún tipo de trabajo intelectual que yo aprendí cuando fui a la escuela, yo lo voy a llevar adelante conforme a lo que aprendí, a lo que entendí, a lo que ejercité. No me voy a acordar qué día fue que lo aprendí, si era una profesora o un profesor que me lo dijo, en qué aula estaba, en qué año, no me voy a acordar, pero sí me acuerdo de lo que aprendí. Entonces el alma se acuerda de lo que aprendió. No nos acordamos si fue en otra vida, cuándo, si éramos mujer o hombre. No, no nos acordamos de eso. Pero es que no hace falta, ¿no? Porque lo que hace falta es lo que aprendimos. Entonces, todo lo que aprendimos que nos ha hecho más grandes, más luminosos, eso está a disposición del alma. Pero ¿cuándo sale, cuándo aflora? Cuando uno está en sintonía con todo aquello que es de bien. Es decir, cuando uno pone amor en lo que está haciendo, eso aflora naturalmente. Y ustedes fíjense que a veces estamos resolviendo cosas sin haberlo hecho nunca antes, pero con una facilidad. Y uno dice, si yo nunca aprendí, no lo hice, nunca lo ejercité, pero porque eso está en el alma y uno está en sintonía con esto, entonces sale con facilidad. Es decir, ¿cuántas veces uno encarna? Las necesarias. Pueden ser menos de las que pueden llegar a ser, de acuerdo a que si nos comprometemos con la enseñanza, si la tomamos, si le damos valor, si la vamos incorporando en nuestra vida y no lo tomamos solamente como algo intelectual, ¿no? Entonces, eso va llegando a nosotros constantemente, la enseñanza, la oportunidad. Estamos aprendiendo a ser discípulos, estamos aprendiendo a ser alumnos, estamos aprendiendo a ser maestros, porque en definitiva todo eso está en nosotros, porque hay cosas que nos quedan por aprender, hay cosas que no les damos tanta trascendencia, aunque todavía no las alcanzamos, hay cosas que las hemos aprendido y las podríamos compartir. Entonces, eso también va formando al maestro, ¿no? Cuando empiezo a dar desinteresadamente lo que la vida me brindó con tanto amor, más allá del esfuerzo y del sacrificio que tuve que hacer. Y yo me doy cuenta que muchas cosas me costaron mucho sacrificio alcanzar, pero con el tiempo me fui dando cuenta que me costó sacrificio muchas cosas porque no fui por el camino correcto. Es decir, busqué caminos que no eran los apropiados para alcanzar estos objetivos. Entonces, no es que la vida quiso que se me dificultara, ¿no? Sino que yo no caminé por el sendero de luz. El sendero de luz es el del amor. Es decir, cuando pongo amor a lo que estoy haciendo, el amor universal. El amor universal es
el amor que es indistinto, entregado, brindado, irradiado hacia toda forma de vida, porque eso es lo que permite la compasión se exprese y la sintamos y la entendamos y sintamos la vida de los demás, del prójimo, como la propia. Pero cuando expresamos ese amor, cuando expresamos desde el ego, solo pienso en mí, Claro, yo. Entonces claro. busco solo para mí, no pienso, y pienso que los demás tendrán que hacer lo mismo con su vida, que piense él en su vida, que piense él en su apetito. Yo pienso en el mío y busco mi comida. Pero eso lo tenemos que ir trascendiendo y eso lleva vidas. ¿Cuántas vidas? Y bueno, dependerá de cómo uno se aplica, como digo. Estamos tomando conciencia de nuestra divinidad. Y eso no se puede hacer en 80, en 90 años, es tomar conciencia de la divinidad. Entonces, trato de sintetizarles un poco. En el origen, antes de que siquiera la voluntad de Dios tomara forma, se fueron creando las leyes. Entonces, primero se creó el orden para que luego ingresara en ese universo ordenado la vida, para que la vida tuviese contención, la contención del orden. Es decir, antes de que se creara el coche o el auto, el carro, se crearon las rutas, la señalización y todo. Y después el vehículo para moverse, ¿no? Es decir, la vida llegó a la existencia cuando estaba todo ordenado. Entonces, quien maneja ese orden y esas reglas, esas leyes, son los jueces del karma, es lo que se llama karma. ¿Qué es el karma? Es deuda, deuda de aprendizaje. El karma tiene un opuesto, ¿no? El otro Dharma. lado, que es el dharma, es la riqueza. Entonces, primero hay que saldar la deuda. ¿Por qué deuda? Y porque lo que el universo nos da con amor, muchas veces nosotros no lo sabemos interpretar, no lo agradecemos, no lo valoramos y lo invertimos en cosas terrenas. La vida de muchas de las reencarnaciones que uno tiene, uno las usa en pasarla bien. Entonces, esta vida hay que vivirla, hay que disfrutarla, después veremos qué pasa. Y si así voy viviendo mis vidas, estoy utilizando el alimento que el universo me da para vivir una vida terrena. Entonces me estoy endeudando, porque si yo hice daño, si soy inconsciente, si solo pensé en mí, y lo digo por experiencia, fui caminando pensando solo en mí, no me di cuenta que iba atropellando a los demás, cuando terminé dije al fin alcancé lo que estaba buscando, pero todo eso que yo decidí no ver, porque solo pensaba en mí, yo dejé huellas y lo dejé marcado y se hizo visible para el justo. Entonces es lo que me hará ver. No es que me va a castigar, sino que me deja ver las deudas. Ujú, ujú. Entonces, cargamos cruces. A este mundo desde los cielos se le llama el mundo de las cruces, ¿no? Porque aquí se carga. La cruz son los errores del pasado. Entonces cargamos cruces. Y esas son las deudas kármicas, es decir, errores que fuimos cometiendo que muchos de ellos no los asumimos. Y después cuando nos llegan las consecuencias de nuestras acciones, pensamos que son castigos de Dios, del universo, o esto como decías, es que karma que tengo yo. No es que me tocó un karma que no me corresponde, ¿no? Uno cosecha lo que siembra. Entonces, de acuerdo a lo que he hecho, es lo que voy a tener. Y no siempre lo que tengo, que puede ser dolor, es precisamente o Un karma. castigo, nunca, Mm. nunca va a ser, y no es que precisamente lo deba, porque, por ejemplo, el maestro no piensa que es un karma tener alumnos que son ignorantes, porque sabe que está justamente para instruirlos y para ayudarlos a salir de esa ignorancia, Ujú. instruyéndoles. Entonces no es un karma de él tener ignorantes, es lo que debe ser. Es decir, a veces los problemas llegan a nuestra vida porque necesitan ser resueltos, no para castigarnos o porque nos lo hayamos ganado. Mm. Es decir, si nosotros somos seres de luz, ¿qué esperamos que lleguen a nuestra vida? Otros seres de luz para pasarla bien. Pero ¿quiénes necesitarían más la luz? ¿Los otros seres de luz que ya la tienen o los que no la han Es que encontrado? no. Mm. Entonces, ¿quién se va a acercar a nosotros?
las personas que por ahí no alcanzan a ver la luz esa que hay en su interior y que aún a veces ni siquiera la están buscando porque no saben que es algo que está a su alcance. Entonces la vida y el universo los va acercando a nosotros para que puedan beneficiarse de esa cercanía. Y uno dice, ¿por qué me toca a mí que todas estas personas siempre están así, los atraigo? Y bueno, es decir, la luz, perdón por la comparación, es desagradable tal vez, pero la luz atrae bichos, atrae insectos, pero no quiero decir que la gente es esto, pero tal vez puede parecer, ¿por qué dirá la luz me toca que vengan todos? Bueno, están buscando la luz. Es decir, tenemos que ver que en la medida que vamos creciendo y vamos expandiendo esa conciencia, eso también va atrayendo, ¿no? Y nos va llevando y guiando por el camino. Pero las veces que uno tenga que venir, que lo tenga que hacer y repetir, dependerá de uno. Ahora, cuando uno trascendió todo lo que de este mundo debía de trascender, es que asciende, eso se le llama ascender. Pero uno siempre asciende como maestro cuando asciende. Por eso un maestro ascendido. Saben que se convirtió en maestro en esta tierra, pero antes de ser reconocido como maestro en los cielos, eso no es algo que lo designan las personas, ¿no? Sino que es el cielo el que lo reconoce. Hay ceremonias en los cielos que se llaman iniciáticas, en donde se le reconoce, se le otorga tener una iniciación jerárquica espiritual. El que se elevó es el amor. Es decir, el amor lo elevó a ese lugar, no es que lo elevó el ego, es justamente el ir dejando el ego de lado y el poner por sobre todas las cosas el amor de Dios y ir dejando de lado el amor propio tan limitado, es lo que lo ha ido elevando, poniéndose al servicio de los demás y no estando solo al pendiente de sus propias necesidades. Entonces, eso va elevando. En esencia somos chispas de amor desprendidas de Dios en un desborde, que es lo que les quería decir en un origen. Es decir, el amor creció tanto en Dios que en un momento ya no cabía más en él. Y entonces le desbordó. Y ese desborde de amor son sus hijos. Entonces son una expresión de amor suya que necesita salir al universo y encontrar su lugar para poder reconocerse, reconocer ser parte y hacerse responsable. Uno no puede estar junto a Dios sentado en un trono tan solo observando las cosas que pasan sin entender qué pasa. Claro. Entonces uno tiene que pasar. Para conocer la creación hay que entrar en contacto con ella. ¿Y desde dónde se empieza a conocer la creación? Desde las regiones más alejadas de la esencia, que es la materia. Entonces, la materia, es como dice el padre, es una modalidad densificada del espíritu, pero también es espíritu de una forma más densa. Entonces, luego de la ley se crearon los ángeles, y los ángeles tienen el poder de proveer de sustancia a los ideales que el Creador tiene. Entonces ellos lo sustancian, le dan forma, lo van elaborando y moldeando a través del tiempo para que se conviertan en aquello que es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es el amor para todos y que todos vivamos en él. Les resumí el universo. Maravilloso. No, es que además que yo creo que nos va a tocar hacer otro live. Sí, porque es que es muy interesante todo lo que estás diciendo y es un tema muy extenso, obviamente. Sí. Obviamente. Obvio. Pero mira, estuve mirando aquí una pregunta que decía, ¿podemos encarnar en otra diferente que no sea humano? O sea, en otro ser viviente, en otro planeta, no sé, en otra galaxia, para seguir nuestra reencarnación. Bueno, no podemos reencarnar. No podemos reencarnar en otro reino que no sea el nuestro. Somos seres humanos. La chispa humana se individualizó cuando fue dotada y se desarrolló la mente individual, en donde apareció el yo, para que pueda a través del yo reconocerse como individuo, que no es el caso, por ejemplo, de un animal, que es el reino inmediato inferior. ¿Por qué? Porque los animales forman o son parte de lo que se llama alma grupal. Dentro del reino
animal hay muchas especies. Cada especie, podríamos decir así para sintetizar, que es un alma grupal. Entonces, los perros, los cánidos, bueno, es esa especie. Cada uno de los animales, es decir, de los perros, en cualquier lugar del mundo, forman parte de esa alma grupal. Por eso también es que sus comportamientos, no importa el lugar del mundo en donde nazca un perro, va a ser el de ladrar, es decir, es un perro, no va a maullar. Ajá. Entonces, porque eso a él lo está nutriendo, ¿qué? Lo está nutriendo un instinto. En el caso del ser humano no hay instinto, hay intuición, que es la evolución del instinto. Es lo que el individuo puede llegar a tener, manejar, administrar, conectarse con ello y expresarse a través de ello, cosa que el animal no puede. El animal no puede vencer su naturaleza. Lo que cambia las condiciones del animal es tal vez el entorno, porque no es lo mismo un perro que crece salvaje que un perro que es doméstico, está dentro de una casa donde tiene cariño, alimento, descobijado, no le falta la atención, es distinto. Ahora, todo eso, tanto el salvaje como el animal que está bien cuidado dentro de una casa, a veces mal cuidado porque los queremos hacer humanos, pero en definitiva tiene un cuidado distinto, todo eso enriquece al alma grupal justamente que los agrupa, ¿no? Y todo eso, al enriquecer, cada vez que va a nacer una de esas células, que llamaríamos un perro, viene en su instinto todo esto que va enriqueciendo y que va sumando, y entonces de esa manera, por ejemplo, cada vez habrá más perros que forman parte de lo que sería la mascota de la casa y que tiene un cuidado, entonces cada vez van a aparecer más dóciles, porque justamente, que esto no quiere decir que en todo se va a dar de la misma manera, lógico, esto se va sumando y va llevando tiempo. Pero bueno, quería marcarle Pero las el hecho diferencias. es que yo no puedo, perdóname, yo por ejemplo, si muero no puedo encarnar en una vaca o en un perro, no puedo. No, Tiene que no, ser un hay humano. que, claro, exactamente. Hay algunas creencias que hablan de esto, como que si fuese como un castigo kármico, que por haberme comportado mal encarno en un cerdo. Sí, No, 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 no. okay. Sí, si me he comportado mal es justamente por eso está el karma. Y si me he comportado mal, y comportarme mal es no haber hecho la tarea, no haber prestado atención a las enseñanzas, tendré que volver a pasar por cosas que ya en otra vida pasé. ¿Por qué? Porque no las pasé en realidad, es decir, no las trascendí, las Okay. viví, pero no aprendí de todo esto, ¿no? Porque muchos están en la escuela porque no les queda otra, en la escuela de la vida, y acá estamos, pero no todos prestan atención a las lecciones. Entonces algunos más que prestar atención a la lección están viendo la hora para salir de recreo. Y no están pensando en eso, volver a su casa, ir a jugar con los amigos, con la pareja, pero no están prestando atención. Entonces, si uno no presta atención, tendrá que volver con esas lecciones, ¿no? Claro, así es. Entonces, el volver es justamente hasta que se aprenda lo que hay que aprender y hasta que también se devuelva y se entienda que todo lo que vamos tomando de la vida, lo que la vida nos da, no nos pertenece, es un bien común, es un bien de todos. Entonces la manera de que pueda llegar a todos es devolviéndolo, compartiéndolo. Lo que la Genial. vida me enseñó con amor lo devuelvo al que lo necesita. Entonces ya dejo de estar atento en buscar lo que yo quiero y empiezo a ver lo que debo. Entonces, debo estar atento a la necesidad de los demás y a ver qué tengo para compartir y cómo puedo asistirlos. Cuando estoy haciendo eso, entonces acelero ese proceso de evolución no personal, pero nunca podría encarnar en algo que no sea el propio reino al que pertenezco, que es el humano. Esto por un lado. Por el otro, también en la parte de la pregunta, si podría encarnar en otro planeta, en otra galaxia, en otro sistema. Cada sistema planetario cuenta con lo que se llama eh, una conciencia cósmica que le guía, que es lo que la humanidad llamaría Dios, ¿no es cierto? Esa divinidad. Esa, esa divinidad que mora en un plano cósmico, búdico cósmico, es decir, muy elevado, desde ese lugar está
contemplando y supervisando el funcionamiento, el desarrollo de la hermandad blanca que supervisa la vida y la evolución. Pero en definitiva, ese esquema planetario, pongámosle la Tierra, que es en donde estamos, tiene como una esfera, está dentro de una esfera que es invisible a los ojos físicos, pero no en la clarividencia espiritual, es donde toda la vida está evolucionando y está siendo contenida. ¿Por qué? Porque está siendo protegida de todo lo que del exterior pueda llegar a dañarle, y también está siendo protegido el exterior de lo que pueda salir de ese interior y dañar. Porque si nosotros somos personas capaces de estar haciéndole guerra a un país vecino, como estamos teniendo lamentablemente que ver desde hace ya un tiempo, ¿qué hay que lo llevaríamos a cualquier otro planeta, ¿no? Queremos ir a Marte para colonizarlo y convertirlo en una Tierra. Entonces, no tenemos respeto por la vida entre nosotros, si somos semejantes, que parece importarnos el universo. Entonces, hay una contención. Imagínense que si un espíritu que está encarnando aquí en la Tierra, ya una cantidad de veces que viene encarnando, tuviese que encarnar en otro planeta, es como cambiar de escuela, cambiar de alumno, de compañero, de enseñanzas, de profesores, de maestros. Entonces, no se puede cambiar. Esto tal vez va a quedar como medio en el aire porque no está del todo desarrollado, pero recién a partir de tener 7 iniciaciones jerárquicas planetarias, es que un ser puede salir de la Tierra. Es decir, ya tiene un grado dentro de la Hermandad Blanca muy elevado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto así? Porque su conciencia asiste y forma parte del universo, ¿no es cierto? Y de los conocimientos de esa existencia. Entonces, las personas que todavía no se conocen bien a sí mismos no pueden ir a otro lugar. El conocerse uno bien a sí mismo no es solo mirar hacia adentro, sino también verse reflejado en los otros. Cuando yo critico a los demás en sus errores y en sus defectos, no está bien que sentencie sobre eso que estoy observando. Estaría bueno que si puedo ver el error, el defecto, la equivocación, primero mire en mí si eso que estoy viendo no es un reflejo de mi interior. Y entender que yo no puedo cambiar a aquella persona, por más errada que esté. Lo único que yo puedo cambiar es lo que soy. Entonces yo tengo que mejorar y he venido a esta tierra a superar mis limitaciones, no a competir con nadie, ni hasta criticando a los otros. No cambio el mundo señalando a los culpables. Cambio el mundo cuando hago algo por aquellos que se equivocan o cuando hago algo de bien por el bien de aquellos que se equivocan y aún por los que aciertan. Pero si nosotros estamos haciendo esto, el terreno para hacer esto es este en donde nos fuimos desarrollando, el esquema planetario en el que estamos. Entonces, yo sé que hay personas que hablan y que dicen que sí, que nos vamos, que encarnamos en otros planetas, que volvemos, que venimos, pero bueno, yo afirmo que no es así. De todas maneras, bueno, lo mío es algo más que se dice entre tantas cosas que se dicen. Cada quien que se queda con lo que le resuena en su corazón también. Y yo estoy muy agradecida contigo y estamos todos muy agradecidos contigo por toda esta información tan maravillosa que nos has regalado tan amorosamente. Estás cumpliendo tu labor de una manera hermosa, esa misión de pasar los mensajes, de servir al otro. Esto que hicimos en esta hora y 15, pues fue algo muy bonito de poder pasar ese mensaje a personas que lo necesitamos y que aprendemos cada vez más, ¿no? De personas como tú. Muchísimas gracias, Daniel. Yo creo que de verdad que, no creo, no, estoy segura que nos vamos a volver a encontrar pronto para tocar otro de estos maravillosos temas y tan importantes, sobre todo en este despertar de la humanidad. Total. Infinitas gracias, te dejo este espacio para que te despidas y a todos los que estuvieron aquí también conectaditos, muchas gracias. Despídete entonces, este espacio es tuyo. Bueno. Una frase que creo que es con la que siempre cierro cuando me dan la oportunidad, que es algo que el padre me dijo en un momento de cierta crisis interior mía a la hora de tener que tomar la decisión de seguir este camino y abandonar las cosas del mundo.
que muchas personas puede que esto les genere conflicto. Él me dijo, ante ese problema mío de qué hacer, él me dijo textuales palabras, ¿no? Él me dijo, la vida es el camino, y la vida vivida con amor es el camino que os conduce hacia mí. Todos estamos en el camino espiritual, porque somos espíritus. No hay un camino material y un camino espiritual. Todos, aún el que está más alejado de Dios porque no cree, está en el camino espiritual porque es un espíritu. Pero lo que hace la diferencia es el amor que ponemos en lo que hacemos. Entonces, ya sabemos poner amor en muchas cosas, que nos resulta fácil. Empecemos a hacerlo en aquellas que más nos cuesta, porque es el terreno en donde podemos avanzar con nuestra conciencia y nuestros conocimientos. Hermoso mensaje. Muchísimas gracias, Daniel. Ha sido un honor Aquí, para mí a todos. tenerte como invitado. Nos vemos pronto entonces. Que Nos estén muy vemos. bien. Un abrazo a todos. Gracias, hasta pronto. Chao.